¿Alguna vez te has preguntado cómo las pequeñas cosas que ignoramos a diario pueden transformar nuestros sueños en realidad? Feroza, una mujer de 37 años, vive en un pequeño apartamento alquilado, pero sueña con tener su propio hogar. No es millonaria ni tiene conexiones especiales, y aún así encuentra formas de darle un nuevo rumbo a su vida. Cada pequeña cosa, una piedra, un poco de tierra o un clavo viejo, representa un paso hacia su sueño. Antes de seguir, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, parece que una pequeña luz se enciende en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te notificará cada nuevo capítulo. Feroza tenía 37 años y vivía en un apartamento alquilado que nunca llegó a sentir como hogar. No porque fuera feo o incómodo, sino porque sabía, en lo más profundo, que no le pertenecía. Las paredes eran blancas, demasiado blancas, como si no quisieran guardar recuerdos. Cada mes, cuando el pago del alquiler salía de su cuenta, sentía una punzada difícil de explicar, una mezcla de resignación y cansancio, como si estuviera pagando por seguir en pausa. Trabajaba en una empresa de archivado digital, revisando documentos que otros habían producido, ordenando datos ajenos, poniendo etiquetas a historias que no eran suyas. Era buena en lo que hacía, responsable, puntual, invisible. Nadie la veía como alguien especial, y durante mucho tiempo, ella tampoco se vio así. Su vida era correcta, funcional, silenciosa. Demasiado silenciosa. Desde fuera, parecía que no le faltaba nada. Tenía trabajo estable, salud, una familia que la quería a su manera. Pero por dentro había una ausencia constante, una sensación de no estar construyendo nada propio. No un lujo, no una gran ambición, solo algo firme. Algo que no desapareciera con un contrato o una subida de precio. Un lugar que pudiera llamar casa sin dudar. Ese deseo no nació de golpe. No fue una revelación dramática ni una crisis puntual. Fue más bien una acumulación lenta, como el agua que cala la piedra. Cada mudanza forzada, cada aviso de aumento del alquiler, cada conversación incómoda sobre el futuro iba dejando una marca. Hasta que un día, sin poder señalar el momento exacto, Feroza entendió que no quería seguir viviendo así. Pero había un problema. No sabía cómo empezar. No ganaba una fortuna. No tenía conocimientos de construcción, ni herencias, ni contactos. Todo lo que escuchaba sobre comprar una vivienda sonaba lejano, técnico, inalcanzable. Hipotecas, intereses, porcentajes, plazos. Era un idioma que no hablaba. Y cada vez que lo intentaba entender, sentía que el sueño se le escapaba un poco más. Así que hizo algo extraño. Algo que no contó a nadie. Una tarde cualquiera, caminando sin rumbo después del trabajo, se detuvo frente a una obra pequeña. Nada impresionante. Solo un edificio viejo siendo desmontado poco a poco. En el suelo, entre polvo y restos, había una piedra irregular. No era bonita. No brillaba. Pero al tocarla, sintió su peso. Algo simple y real en una vida que empezaba a parecerle demasiado abstracta. La guardó en el bolso sin pensarlo demasiado. Esa noche, al llegar a casa, buscó un frasco de vidrio vacío, uno que había contenido miel. Lavó la piedra, la secó con cuidado y la dejó dentro. No escribió nada. No explicó nada. Solo la colocó en una repisa, cerca de la ventana. No sabía por qué lo había hecho, pero al mirarla, sintió algo distinto. No alegría, no euforia. Algo más tranquilo. Como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera dado un paso, por pequeño que fuera, hacia algo suyo. Ese fue el comienzo. Con el tiempo, el frasco no estuvo solo. Aparecieron otros. Un pequeño puñado de tierra recogido cerca de una calle en reparación. Un tornillo viejo encontrado junto a un contenedor. Un trozo de baldosa rota.
Cosas que nadie quería. Cosas sin valor aparente. Ferosa no las buscaba con obsesión. Simplemente las encontraba cuando caminaba con los ojos abiertos. Cada objeto iba a un frasco distinto. No lo hacía por acumulación ni por nostalgia. Lo hacía porque cada uno representaba algo que no sabía expresar con palabras. Una decisión. Un gesto. Un no silencioso a un gasto innecesario. Un todavía no a una compra impulsiva. Un pequeño acto de paciencia en un mundo que empuja a consumir para olvidar. Mientras tanto, su vida exterior seguía igual. Mismo trabajo, mismo apartamento, mismas rutinas. Nadie notaba nada. Su familia seguía pensando que era prudente, algo reservada, quizá demasiado conformista. Nadie imaginaba que, en silencio, estaba cambiando la forma en que se relacionaba con el futuro. Poco a poco, algo empezó a transformarse dentro de ella. Cada vez que estaba a punto de gastar dinero en algo que no necesitaba, pensaba en los frascos. No como una obligación, sino como una pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que quiero construir? Y muchas veces, sin esfuerzo, elegía esperar. Elegía guardar ese dinero. No por sacrificio, sino por sentido. Abrió una libreta sencilla. No para presupuestos complicados ni cálculos exhaustivos. Solo para anotar decisiones. Escribía frases cortas, casi como confesiones. Hoy no compré esto. Hoy elegí aquello. Hoy avancé un poco. Con el paso de los meses, empezó a separar una pequeña cantidad de dinero cada mes. No era mucho. Pero era constante. Le puso un nombre simple, casi íntimo. Fondo base. No lo tocaba. No lo mostraba. No lo anunciaba. Era suyo. Lo curioso es que no se sentía privada. Al contrario. Sentía que, por primera vez, sus decisiones tenían dirección. Que su esfuerzo cotidiano, por pequeño que fuera, estaba alineado con algo más grande. Los frascos seguían ahí, creciendo en número, ocupando espacio lentamente. No eran decoración. Eran recordatorios. Pruebas físicas de que el tiempo no solo pasaba, sino que también podía acumularse a su favor. Ferosa no sabía aún si lograría su objetivo. No tenía garantías. No había promesas. Pero había algo nuevo en su vida, una sensación de coherencia. De estar sembrando, aunque todavía no pudiera ver el fruto. Y eso, para alguien que había pasado años sintiéndose en pausa, lo cambiaba todo. Con el paso de los meses, la rutina de Ferosa empezó a cambiar de una forma tan sutil que ni ella misma se dio cuenta al principio. Seguía levantándose temprano, seguía tomando el mismo autobús, seguía entrando al mismo edificio gris donde trabajaba. Pero por dentro, algo ya no era igual. Había dejado de sentirse completamente a la deriva. Los frascos se convirtieron en una especie de diálogo silencioso consigo misma. No hablaban, no prometían nada, pero estaban ahí. Cada vez que pasaba frente a la repisa, los veía. Y al verlos, recordaba que estaba eligiendo, aunque nadie más lo supiera. Antes, cuando terminaba una jornada pesada, solía compensarse. Un café caro, una compra impulsiva, algo pequeño que le diera la sensación de control inmediato. No porque lo necesitara, sino porque estaba cansada. Cansada de sentir que todo su esfuerzo se diluía en gastos que no dejaban huella. Pero ahora, esa necesidad empezó a perder fuerza. No fue una lucha. Fue más bien una sustitución. En lugar de gastar, caminaba. Observaba. Prestaba atención. Donde antes veía ruido, ahora veía materiales. Donde antes pasaba de largo, ahora se detenía. No para tomar algo que no le pertenecía, sino para reconocer lo que el mundo descartaba. Un trozo de madera olvidado junto a una reforma. Un pedazo de metal oxidado. Arena acumulada en una esquina. Todo tenía peso.
Todo tenía textura. Todo existía. Y esa materialidad le daba algo que antes no tenía: calma. Empezó a escribir más en su libreta. No números exactos, no balances fríos. Escribía sensaciones, dudas, miedos, pequeñas victorias. A veces anotaba cuánto había decidido guardar ese mes. A veces solo escribía una frase: hoy elegí no huir. Porque eso era lo que había estado haciendo durante años. Huir del vacío con consumo. Llenar el silencio con cosas. Y ahora, por primera vez, se estaba quedando. Se estaba sentando con la incomodidad y transformándola en algo útil. El fondo que había creado crecía despacio. No era impresionante. No le habría llamado la atención a ningún experto financiero. Pero era constante. Y esa constancia empezó a darle una seguridad nueva. No una euforia irreal, sino una confianza tranquila, casi humilde. Su entorno no lo notaba. Su familia seguía viéndola como siempre. Su hermano seguía bromeando con su manía de guardar cosas. Su madre seguía preguntando cuando iba a pensar en algo más seguro. Feroza sonreía, asentía, cambiaba de tema. No discutía. No explicaba. No necesitaba hacerlo. Porque esto no era un plan para convencer a nadie. Era una construcción interna. Un día, en el trabajo, empezaron los rumores. Nuevos sistemas, automatización, cambios. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero el miedo se extendía rápido. Compañeros hablando en voz baja, miradas tensas, silencios incómodos. Antes, ese ambiente la habría desestabilizado por completo. Habría sentido que todo podía derrumbarse de un momento a otro. Pero esta vez, algo fue distinto. No es que no tuviera miedo. Lo tuvo. Lo sintió en el pecho, como todos. Pero no la paralizó. Porque sabía que, pasara lo que pasara, no estaba completamente desprotegida. Tenía un pequeño colchón. Tenía opciones. Tenía margen para pensar. Esa noche, al llegar a casa, abrió su libreta y revisó sus anotaciones. Vio el camino recorrido. Mes tras mes. Decisión tras decisión. No era solo dinero. Era disciplina. Era paciencia. Era haber aprendido a postergar sin frustrarse. Y por primera vez, se permitió pensar algo que antes evitaba: quizás sí era posible. No una casa perfecta. No una vida sin problemas. Pero algo firme. Algo propio. Algo construido desde abajo, con las manos sucias de decisiones reales. Los frascos ya no eran solo símbolos. Empezaban a parecerle pruebas. Pruebas de que había cambiado su forma de relacionarse con el tiempo. Antes, el tiempo era un enemigo que encarecía todo. Ahora, era un aliado silencioso. Pasaron más meses. Luego años. La repisa se llenó. No de forma caótica, sino ordenada. Sin darse cuenta, empezó a colocarlos de otra manera. Los más pesados abajo. Los más ligeros arriba. No lo hacía con intención estética. Simplemente tenía sentido. Cada frasco representaba algo que había dejado de consumir para construir. Un viaje que pospuso. Un objeto que no compró. Una comodidad que decidió sacrificar sin drama. No lo sentía como pérdida. Lo sentía como dirección. Y lo más importante, dejó de compararse. Antes, mirar la vida de otros le producía ansiedad. Casas ajenas, logros ajenos, ritmos ajenos. Ahora, su referencia era interna. Su progreso no dependía de lo que otros mostraban, sino de lo que ella estaba acumulando, en silencio. Hubo días difíciles. Días en los que dudó. Días en los que se preguntó si no estaba siendo ingenua, si no estaba retrasando su vida por un sueño demasiado frágil. Pero incluso en esos momentos, los frascos estaban ahí.
Pesaban. Ocupaban espacio. No la dejaban negar lo que había avanzado. Sin darse cuenta, Feroza había creado un sistema. No uno complejo, ni espectacular. Uno humano. Uno que respetaba su ritmo, sus límites, su realidad. Un sistema que no prometía milagros, pero sí coherencia. Y esa coherencia empezó a reflejarse en todo. En cómo hablaba. En cómo decidía. En cómo se veía a sí misma. Ya no como alguien que espera, sino como alguien que construye, aunque sea despacio. Todavía no había llegado al final del camino. Todavía no tenía la casa. Todavía no podía señalar el resultado. Pero algo esencial ya había cambiado, dejó de sentirse espectadora de su propia vida. Y cuando eso ocurre, aunque el mundo no lo note inmediato, el rumbo ya no es el mismo. El verdadero cambio empezó a notarse cuando Feroza dejó de medir su progreso solo en dinero. Hasta entonces, el fondo que había creado era importante, sí, pero no era lo único que había crecido. También había cambiado ella. Su forma de pensar, de reaccionar, de imaginar el futuro. Antes, cualquier imprevisto la descolocaba. Ahora, aunque seguía sintiendo miedo, ya no se sentía frágil. Con el tiempo, su trabajo empezó a resultarle distinto. No porque fuera más fácil, ni más interesante, sino porque ya no lo vivía como una trampa. Durante años había sentido que estaba atrapada, dependiendo de un sueldo que apenas alcanzaba, con la sensación constante de que todo podía romperse. Ahora, ese mismo trabajo era solo una parte del sistema. Importante, pero no absoluta. Cuando la empresa anunció oficialmente los cambios, el ambiente se volvió tenso. Algunos compañeros fueron despedidos. Otros aceptaron condiciones peores por miedo. Feroza observaba todo con una mezcla de tristeza y claridad. No se sentía superior. Sabía que podía haber sido ella. Pero también sabía que, gracias a lo que había construido en silencio, tenía margen para respirar. Esa noche, al volver a casa, no encendió la televisión. No buscó distracción. Fue directa a la repisa. Sacó varios frascos y los colocó sobre la mesa. Los miró uno por uno. No como objetos, sino como decisiones congeladas en el tiempo. Cada uno representaba un momento en el que había elegido construir en lugar de calmar una ansiedad momentánea. Por primera vez, se permitió reorganizarlos conscientemente. Colocó abajo los frascos más pesados. Piedra. Grava. Tierra compacta. Los miró y pensó en estabilidad, en base, en resistencia. Encima, puso los que contenían fragmentos de cerámica, restos de baldosa, pequeños trozos de cemento. Le recordaban a paredes, a límites, a estructura. Más arriba, los frascos más ligeros, madera seca, polvo fino, pequeños elementos casi decorativos. No estaba jugando a imaginar una casa. Estaba entendiendo algo más profundo. Estaba viendo cómo, sin darse cuenta, había convertido años de pequeñas elecciones en algo coherente. En algo que tenía forma. Esa noche durmió distinto. No mejor, no peor. Distinto. Con una sensación extraña de arraigo. Como si, aunque aún no tuviera un lugar propio, ya no estuviera flotando. Los meses siguientes fueron duros. Hubo menos trabajo. Menos ingresos. Más incertidumbre. Pero Feroza no entró en pánico. Ajustó. Redujo. Reorganizó. No dejó de aportar al fondo, aunque fuera menos. No rompió el hábito. Porque ya no era solo una estrategia financiera. Era una forma de estar en el mundo. Aceptó algunos trabajos independientes. Pequeños. Mal pagados al principio. Pero los eligió con cuidado. No desde la desesperación, sino desde la intención. Sabía que cada decisión contaba. Que decir no también era una forma de proteger lo que estaba construyendo.
Mientras tanto, su entorno empezó a cambiar de actitud. No de golpe. No con grandes palabras. Pero con preguntas. Su hermano ya no se reía tanto. Su madre empezó a observarla con una curiosidad nueva. Algo en Feroza se sentía distinto. Más firme. Menos reactivo. Un día, alguien le preguntó si no se sentía cansada de postergar. De esperar. De no darse gustos. Feroza pensó antes de responder. Y entonces se dio cuenta de algo importante, no sentía que estuviera postergando su vida. Sentía que la estaba concentrando. Porque ya no se trataba de acumular por acumular. Se trataba de dirección. Cada euro que no se gastaba impulsivamente tenía un destino. Cada frasco tenía un sentido. Y ese sentido hacía que la espera no doliera tanto. Hubo momentos de duda, por supuesto. Días en los que se preguntó si no estaba idealizando demasiado. Si no estaba aferrándose a símbolos para no enfrentar una realidad dura. Pero incluso en esos días, había algo concreto a lo que volver. Algo que tocar. Algo que pesaba. Eso marcó la diferencia. El dinero seguía siendo limitado. El mercado seguía siendo difícil. Nada externo había cambiado milagrosamente. Pero Feroza ya no era la misma persona que había empezado años atrás con una sola piedra en un frasco vacío. Había aprendido a sostener procesos largos. A no exigir resultados inmediatos. A confiar en la acumulación lenta. Y esa habilidad, más que cualquier cantidad exacta, era lo que la estaba preparando para lo que venía. Sin darse cuenta, estaba desarrollando una fortaleza que no aparecía en extractos bancarios. Una mezcla de paciencia, claridad y compromiso consigo misma. Una fortaleza que no hacía ruido, pero que resistía. Un día, al revisar su cuenta, se detuvo. No por el número en sí, sino por lo que representaba. No era una cifra espectacular. No le permitiría comprar nada aún. Pero era suficiente para demostrarle algo, no había sido en vano. 10 años atrás, ese mismo número le habría parecido imposible. Ahora, era el resultado natural de una forma distinta de vivir. Cerró la libreta. Volvió a colocar los frascos en su sitio. Y sonrió, no con euforia, sino con una calma profunda. Sabía que todavía faltaba camino. Sabía que aún no había llegado al final. Pero también sabía algo más importante, ya no estaba improvisando su vida. Estaba construyendo. Y cuando alguien construye con sentido, aunque sea despacio, el terreno empieza a responder. Los años siguieron pasando y la paciencia de Feroza empezó a dar frutos invisibles, esos que no se pueden ver de inmediato pero que se sienten en la manera en que respiras y tomas decisiones. Los frascos en la repisa ya no eran solo contenedores de objetos, eran testigos de su transformación silenciosa. Cada uno representaba un sacrificio, una elección consciente, una pequeña victoria sobre la impulsividad. El fondo base crecía lentamente, mes a mes. Cada 180 euros ahorrado no era mucho para un observador externo, pero para Feroza era la acumulación de años de consistencia. Cada euro estaba ligado a una historia, a un gesto tangible, la piedra recogida de una obra, la tierra del parque donde caminó con su hermano, un tornillo viejo encontrado junto a un contenedor de reciclaje. Todo formaba parte de un sistema que no era visible para nadie más, pero que para ella tenía un peso enorme. Un día, su hermano pequeño le preguntó por qué a veces conducía por barrios con casas en construcción, barrios que no iban a visitar realmente. Feroza le sonrió con cierta melancolía y esperanza. No vamos a mudarnos todavía, dijo, solo estamos observando, aprendiendo, imaginando. Pero dentro de ella, sabía que estaba haciendo algo más que solo mirar, estaba recolectando inspiración, sabiduría práctica y material simbólico para el futuro. La vida no se volvió más fácil, ni más rápida. Hubo meses de incertidumbre laboral, reducciones de sueldo, decisiones difíciles. Pero gracias a los hábitos que había cultivado,
Ferosa ya no sentía que todo podía derrumbarse de repente. Cada dificultad se enfrentaba con un margen de seguridad, un plan silencioso construido durante años, y eso le daba libertad para decir no cuando algo no valía la pena. No estaba siguiendo instrucciones externas, estaba creando su propio sistema, un mapa invisible que la guiaba paso a paso. Cada domingo, después de sus paseos, regresaba a casa con los bolsillos llenos de fragmentos, arena, piedra, restos de madera. Lo que para otros parecía basura, para ella era futuro. Cada fragmento tenía su lugar y al colocarlos en los frascos, sentía que algo se solidificaba, que su sueño se transformaba en algo tangible, aunque todavía no pudiera tocar la casa en sí. Años de esta práctica, de registrar cada pequeño sacrificio, de colocar objetos simbólicos, le enseñaron una lección esencial: los grandes sueños se construyen a través de pequeñas acciones, constantes y conscientes. No con desesperación, ni con esfuerzo extremo en un solo momento, sino con acumulación silenciosa y deliberada. Cada frasco era un recordatorio físico de su compromiso consigo misma, una promesa de que cada elección contaba, aunque nadie más lo viera. Cuando finalmente su hija, que ahora estaba en sus 20s, empezó a hablar de buscar su primer apartamento, Ferosa se sintió lista para mostrarle lo que había logrado en secreto. Encendió la luz del garaje y reveló la repisa llena de frascos cuidadosamente organizados. Cada nivel representaba un aspecto de una futura casa: abajo, la base y la tierra; en el medio, las paredes; más arriba, la estructura de madera; y en la parte superior, elementos decorativos, la luz, la esencia del hogar. No es basura, le explicó a su hija con voz temblorosa pero clara. Cada frasco representa una decisión que tomé para construir algo real. No solo una casa, sino mi capacidad de crear, de sostener y de planear un futuro que importe. En ese momento, quedó clara la lección: no importa cuán pequeño sea el primer paso, lo importante es comenzar. Cada gesto tangible, cada símbolo que sostienes en la mano, puede convertirse eventualmente en la base de algo real. Y la verdadera seguridad, la que no depende de empleos ni mercados, se construye lentamente, decisión a decisión, euro a euro. Ferosa no solo había reunido suficiente dinero para un depósito inicial fuera de la ciudad, sino que había adquirido algo aún más valioso: una comprensión profunda de cómo sus acciones diarias moldean su destino. No necesitaba suerte ni atajos, tenía constancia, paciencia y dirección. Y mientras miraba los frascos alineados frente a ella, con su hija observando fascinada, comprendió que el verdadero hogar no era solo un espacio físico. Era la combinación de decisiones, de disciplina silenciosa, de sueños traducidos a acciones concretas. Era el terreno sólido bajo sus pies, la certeza de que podía construir algo duradero, paso a paso. Ferosa se quedó unos minutos en silencio, contemplando la repisa. Cada frasco contaba una historia de sacrificio y elección consciente. No había prisa, no había espectáculo, solo años de constancia silenciosa. En esos frascos no solo estaba la tierra, la piedra o la madera, estaba su paciencia, su disciplina y su fe en que lo pequeño podía convertirse en algo grande. Su hija se acercó y tomó uno de los frascos del medio. Era un fragmento de baldosa que Ferosa había encontrado hace años. ¿Y esto?, preguntó, intrigada. Ferosa sonrió y le respondió: cada frasco tiene un significado. Cada uno representa un paso hacia lo que queremos construir. No se trata solo de casas, se trata de aprender a convertir los sueños en decisiones concretas, paso a paso. Fue entonces que Ferosa comprendió algo esencial: los sueños no se realizan porque uno los imagina muy grandes, sino porque uno empieza a traducirlos a acciones tangibles. Cada pequeño gesto, cada sacrificio cotidiano, se acumula y termina construyendo algo sólido. Lo abstracto se hace real solo cuando se le da forma, peso y propósito. En los años siguientes, Ferosa siguió llenando los frascos, no por obsesión, sino como un ritual que le daba claridad. Su fondo base creció de manera constante, y con cada euro ahorrado, con cada decisión consciente, sentía que su futuro se solidificaba.
Ya no dependía de empleadores, del mercado ni de la suerte. Su seguridad estaba construida sobre disciplina, sobre hábitos conscientes, sobre acciones que podía controlar. Cuando finalmente llegó el momento de comprar el terreno fuera de la ciudad, Feroza no sintió miedo. Tenía todo lo que necesitaba, los recursos, la experiencia, y lo más importante, la certeza de que podía construir algo duradero. Cada frasco, cada fragmento recogido en silencio durante años, había preparado el terreno, no solo físico sino también emocional y psicológico. Y en ese momento, al mirar a su hija, comprendió que la lección más importante no era sobre casas ni dinero. Era sobre el poder de la traducción, convertir un deseo intangible en acciones concretas, repetibles, tangibles. Transformar la visión de lo imposible en pasos posibles y sostenibles. Feroza sonrió, conmovida, mientras le mostraba a su hija el depósito y los frascos, y le decía, no necesitas esperar milagros. Solo encuentra tu primer frasco, tu primer fragmento tangible. Empieza por ahí y el resto se irá construyendo. La historia de Feroza nos deja una verdad universal, los sueños más grandes se alcanzan desde lo más pequeño. La constancia, la paciencia y la intención consciente son los verdaderos cimientos. No se trata de esperar oportunidades, sino de crear las condiciones para que los sueños puedan convertirse en realidad. Cada acto pequeño, cada lección diaria, cada euro cuidadosamente invertido, cada frasco lleno de significado, nos acerca un paso más hacia nuestra propia casa, hacia nuestra propia vida sólida y plena. Feroza nos enseña que lo invisible puede hacerse visible, que lo intangible puede volverse real, y que los cimientos más fuertes siempre se construyen en silencio, con paciencia, amor propio y determinación.